Bienvenidos nuevamente a esta serie de audios de los puntos de fe. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy quiero compartir el punto de fe número 34, que lleva por título Ungimiento para los enfermos. Y lo primero que debemos establecer con claridad es dónde reposa nuestra confianza. Cuando la enfermedad toca la puerta, no reposa en el hombre, no reposa en el aceite, no reposa en una emoción del momento ni en una frase bonita. Nuestra confianza reposa solamente en Dios, porque creemos que Dios oye la oración de fe, tanto la oración individual como la oración de la iglesia, levantada en unidad a favor del enfermo. La enfermedad no solamente debilita el cuerpo, muchas veces también sacude el ánimo, la fe y hasta la paz del corazón. Hay personas que en medio del dolor se sienten solas, se sienten estar lejos, se sienten que nadie puede ayudarles. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él no es indiferente al sufrimiento y que la iglesia no está llamada a mirar desde lejos, sino a responder con obediencia, con fe y con orden espiritual. Por eso creemos que es un mandato espiritual, que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. Así lo enseña la Escritura en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, cuando dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es importante detenernos a entender algo. La palabra de Dios no presenta el ungimiento como un acto mágico, ni como un amuleto, ni como un ritual vacío. No es el aceite lo que sana, es Dios quien sana. El aceite es la enseñanza bíblica, acompaña como señal de consagración, de la obediencia y de fe. Pero el poder de sanar pertenece únicamente al Señor. Por eso también creemos lo que declara el Salmo 103, versículo 3, que Dios es el único que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Esta palabra pone todo en su lugar. La sanidad no es el mérito del ministro, ni del enfermo, ni de un mandato, sino de gracia de nuestro Dios. La Escritura nos muestra que esta práctica no comenzó en tiempos recientes, sino que viene desde los días de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 6, versículo 13, nos enseña que los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso nos confirma que el ungimiento para los enfermos fue parte del ministerio de la extensión del Evangelio, no como espectáculo, sino como una manifestación de la compasión de Dios y de la fe puesta en el Señor. Además, el libro de los Hechos nos recuerda que Dios obró sanidades por medio de la oración apostólica. En Hechos capítulo 5, versículo 16, se menciona cómo muchos venían y eran sanados, mostrando que el Señor respaldaba la predicación con obras que testificaban su poder. Ahora también creemos que la oración debe ser hecha con fe, y esto es muy importante, porque la fe no es un solo pensamiento positivo, sino ni una emoción momentánea. La fe es confianza en Dios y la obediencia a su palabra. La fe tiene un lado del enfermo, que clama, que se humilla y que espera en el Señor, pero también tiene un lado del ministerio que ora, porque el que ministra debe hacerlo con reverencia, con vida consagrada y con confianza real en Dios. Cuando Santiago dice la oración de fe, nos está enseñando que no solo se trata de repetir palabras sin sentido, sino de clamar al Señor con un corazón que cree, con una iglesia que cree, con una obediencia que cree. Y hay un detalle que no debemos pasar por alto. La Escritura enseña orden. Dice que el enfermo debe llamar a los ancianos. Esto significa que el ungimiento no se improvisa ni se toma con algo trivial. Es un acto de administración dentro del cuerpo, con responsabilidad espiritual, con cuidado y con el respaldo de la iglesia. En Hechos capítulo 28, versículo 8, vemos un ejemplo preciso cuando Pablo ora por el enfermo y lo hace poniendo las manos sobre él. Esto refuerza nuestra práctica de ungir y orar con imposición de manos, no como una fórmula, sino como parte del ministerio reverente y bíblico
de intercesión y ministración. Es valioso enseñar algo, que a veces es necesario que en tiempos como los que vivimos, donde hay enfermos que no pueden moverse, o están lejos, o están en una condición donde un ministro no puede llegar con facilidad, la Escritura muestra que Dios también obró de manera extraordinaria cuando enviaban pañuelos o delantales después de haber orado, y Dios hacía la obra. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12 habla de ello. Y aquí debemos tener mucho cuidado. Esto no es una licencia para superstición, ni para comercio, ni para manipulación espiritual. Esto es una confirmación de que Dios puede obrar aun cuando la distancia existe y que la oración de fe sigue siendo el centro, no el objeto. Por eso, si en algún momento se envía un pañuelo con aceite, debe ser después de la oración, con reverencia y con la enseñanza clara de que la confianza no está en el pañuelo, sino en el Señor. Y en todo esto hay algo que quiero afirmar con mucha firmeza. El ungimiento para los enfermos no contradice la prudencia ni la responsabilidad. Tener fe no es ser imprudente. La iglesia ora, unge y acompaña, y también anima al enfermo a ser responsable con su cuidado. Pero aún con cuidados, tratamientos y esfuerzos humanos, la fe se manifiesta en su lugar, el que decide, el que levanta, el que fortalece y el que sana es Dios. La santidad puede venir como un milagro inmediato, puede venir como un proceso, puede venir como un fortalecimiento en medio de la prueba, pero en cualquier caso, Dios no deja de ser fiel y la iglesia no deja de acompañar. Este punto de fe también nos enseña algo hermoso sobre la vida del cuerpo de Cristo. La enfermedad no es para vivirla en aislamiento. Cuando un miembro sufre, el cuerpo debe de responder. La iglesia ora, visita, consuela, sostiene y se une en fe. Muchas veces, en ese proceso, Dios no solo toca el cuerpo, sino restaura el corazón, trae paz, rompe temores, levanta el ánimo y vuelve a encender la esperanza, porque hay sanidades que no son físicas, pero también hay sanidades profundas en el alma, donde Dios fortalece y sostiene para que el creyente no se quiebre. Así que, si tú estás enfermo o tienes algún enfermo en casa, recuerda esto: no estás solo. La palabra nos manda llamar a los ancianos de la iglesia para orar y ungir en el nombre del Señor. Y esa oración no es un discurso ni una súplica al Dios que oye. No estamos proclamando un ritual, estamos afirmando una verdad. Dios responde a la oración de fe y el Señor tiene poder para levantar al enfermo. Y quiero cerrar reafirmando nuestra doctrina. Creemos que el ungimiento para los enfermos es bíblico, es un mandato y es una práctica desde los días de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el enfermo debe de llamar a los ancianos para ser ungido con aceite y recibir la oración. Creemos que la oración debe hacerse con fe, tanto del enfermo como del ministro. Creemos que solo Dios sana toda la enfermedad. Creemos que cuando es necesario, es valioso enviar pañuelos con aceite después de orar por ellos, para enfermos que no están al alcance de ningún ministro. Siempre con reverencia y claridad. Y creemos que esta administración debe hacerse imponiendo las manos, como se ve en las Escrituras. Que el Señor fortalezca tu fe, te dé paz en medio de cualquier prueba y haga su voluntad perfecta, porque cuando la iglesia obedece y clama, Dios escucha, y cuando Dios responde, toda la gloria es para Él. Que el Señor te bendiga y paz a vosotros.